Calcular las estadísticas básicas es sumamente sencillo. Simplemente vamos a tener nuestro arreglo, nuestro data frame y vamos a usar la instrucción describe o describe. En este caso vamos a usar un data frame que tiene los datos por renglón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí tenemos el data frame, números muy sencillos para que podamos hasta mentalmente rehacer las operaciones y le ponemos print estadísticas del data frame y luego df2, que es el nombre de mi data frame, describe o describe. Entonces corremos esto y nos va a dar el conteo, la media, la desviación estándar, el mínimo, 23%, 25% que es el primer cuartil, 50% que es la mediana, 75% que es el tercer cuartil y el máximo. Aquí tenemos todos esos valores para las columnas 0, 1 y 2. Es sumamente sencillo verificarlas. Le podemos pedir, por ejemplo, la media por columna, simplemente del data frame 2, dame la media. Podemos pedirle, por ejemplo, de una columna, de la primera, que es, recordemos, la columna 0, le podemos pedir la media. Y si se quiere el promedio por filas, hay que ponerle df2.min y en lugar de dejar vacío el paréntesis, le ponemos axis igual a 1 para significar que el promedio lo queremos por renglones. Ahora, para una sola fila, por ejemplo la 1, lo que nosotros vamos a poner es df2.log1 para que localice el renglón 1, que es la segunda, min y que calcule la media y nos da como media 5.0. Después tenemos la correlación, podemos calcular la correlación que es la correlación de Pearson, la más común de todas, df2.core y se obtiene la matriz de correlaciones. Aquí tenemos las correlaciones de cada quien con sí mismo, 0, 0, 1, 1, 2, 2 en la diagonal principal, que son unos, y las correlaciones de elemento con el, por ejemplo, del 1 con el 0, del 1 con el 2, etcétera, ¿no? Que en este caso, bueno, como todos estarían correlacionados, todos tienen una correlación muy alta de 1, pero bueno, porque son valores constantes. Ahora veremos qué pasa si hacemos valores aleatorios o valores reales de algo, ¿no? Aquí te preguntamos cómo se obtendría la matriz de varianzas y covarianzas. Es muy sencillo, si esta fue COR, ¿cómo te imaginas que sea la matriz de varianzas y covarianzas? Para el conteo de los datos podemos decirle df2count y me cuenta que en la columna 0 tengo 3 datos, en la columna 1 3 y en la columna 2 3. Normalmente tenemos el mismo número de datos por todas las columnas, aunque pueda haber missing data o datos faltantes. ¿Cómo seleccionamos columnas, filas y elementos del data frame? Bueno, seleccionar todo el data frame pues no tiene ningún chiste, simplemente por su nombre lo llamamos. Si por ejemplo print df2 me imprime todo el data frame 2 sin ningún problema. Si queremos seleccionar por columnas, yo le puedo decir dame la columna 0, que sería la primera columna del data frame, y me da la primera columna, que era, ¿se acuerdan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Print última columna, le podemos decir que me dé la longitud de las columnas menos 1. ¿Por qué le restamos 1? Porque la numeración empieza en 0. Entonces, pues nos da la última columna. Las dos primeras columnas, por ejemplo, la 0 y la 1, nos da las dos primeras. Las tres primeras columnas, pues del 0 al 2, 0, 1 y 2. Esta es muy sencillita, pero con esta pueden hacerlo para un data frame enorme. ¿Cómo seleccionamos un elemento en particular del data frame? O sea, digamos como un renglón por una columna. Entonces ponemos el elemento de la fila y el elemento de la columna con la instrucción iloc. Entonces vamos a poner, por ejemplo, df iloc 02 me va a dar la primera fila y la tercera o última columna, que en este caso es el 3. ¿Cómo seleccionamos por filas? Bueno, para seleccionar por filas usamos la instrucción loc. Entonces, por ejemplo, dfloc me va a dar la primera fila. Los va a escribir de manera vertical,
pero en realidad lo que está seleccionando es la fila, porque si se fijan es 1, 2, 3. Los valores de la primera fila es igual que el anterior, y log desde la columna 0 desde el renglón 0 hasta todas las columnas. Ahí están, es lo mismo, ¿no? Los valores de la tercera fila, desde el renglón 2 hasta todas las columnas, ¿no? Entonces nos da la tercera fila. También se puede hacer dflog2 para que nos dé la tercera fila, es lo mismo, ¿no? Ustedes ven que da lo mismo. Esta parte es bien importante porque normalmente no tenemos los datos o no metemos o sea, si son poquitos los podemos meter a través de un diccionario, de una lista o de un arreglo, pero cuando son muchos generalmente los tenemos organizados en una hoja de cálculo o en una hoja CSV, Comma Separated Values. Entonces es muy importante cómo leemos un archivo de data frame a partir de un Excel o un CSV. Lo más común es tenerlo en CSV. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Por ejemplo, yo les puse a ustedes un archivo que se llama coronavirus.csv, que es el tema de moda, y para importarlo, lo que les pido, que es muy importante, es que ese archivo esté en la misma carpeta donde tienen su programa de Python, porque si no va a buscar una ruta y no va a encontrar dónde está. Entonces tiene que estar en la misma carpeta que el programa de Python. Entonces le ponemos pd read-csv para que lea el archivo. Yo ya lo tengo listo el archivo. Me lo lee y le digo que me imprima la longitud de las columnas. ¿Cuántas columnas tiene? 162, que son de hecho los países. Entonces, bueno, es tan grande la base de datos o el data frame que no me lo va a escribir todo, pero me dice más o menos cómo está. Si yo le pongo df columns, me pone los nombres de las columnas, pero solo me pone los primeros: Date, World, Afganistán, Albania, Algeria, Andorra, etcétera, y los últimos: Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, etcétera, hasta Vietnam. Son 162 países. No me los pone todos porque es muy largo, pero los tengo todos en el archivo. Si yo quiero ver la información de ese data frame, le puedo poner print df info para que nos dé, con su paréntesis, porque es una función, para que nos dé, por ejemplo, que tiene 57 entradas, que van a ser los dates, las fechas, las columnas, que son 162, desde la columna fecha hasta la columna Vietnam, y los tipos, que son básicamente enteros, la gran mayoría son enteros, y en la capacidad de uso de memoria, etc. Si usamos head, nos da los cuatro primeros, head 4 o head solo paréntesis, nos da los 4 primeros renglones del data frame muy bien presentaditos, y nuevamente pues no nos da todo porque no cabría en pantalla, pero nos da una buena cantidad. Aquí lo que vemos son puros nota number, NaN, porque en estas fechas que estamos hablando del 21 de enero, 22 de enero, 23 de enero del 2020, todavía no había casos registrados en estos países, pero por ejemplo en el mundo ya había casos registrados, así que aquí sí hay dato. ¿Cómo calculamos las estadísticas básicas? Pues ya dijimos, simplemente ponemos describe y nos va a dar las estadísticas básicas por países. Igual nos da los primeros y los últimos, pero si quisiéramos ver todas, podemos ponerle simplemente que las escriba en un archivo de Excel y ahí las guarde. O podemos usar otra instrucción que veremos un poquito más adelante. Puedo escribir los datos del data frame en un archivo CSV. Si quiero cambiarlo y pasarlo a otro archivo para no modificar mi archivo original, puedo ponerle df to CSV, o sea, mándame el archivo del data frame a un CSV y lo va a exportar a un archivo que va a estar en la misma carpeta donde está nuestro programa de Python, ¿no? Entonces, si le pongo que lo haga, pues ya, si revisamos el directorio, si yo me voy al directorio donde estoy trabajando, que es el directorio de prácticas en Jupyter, aquí tengo ya coronavirus copia que se creó, bueno, hoy.
que es 10 de abril 2020 a las 5:56. En fin, otra cosa importante es que tenemos que limpiar los datos. Por ejemplo, aquí tenemos muchos not a number que no significan ningún dato, ¿no? Significa que no hubo dato esos días. Son datos nulos. ¿Cómo puedo verificar que por cierto, los datos son reales? Eso no se los dije, pero se los digo ahora. Los datos son reales. Si ponemos df is null, nos verifica verdadero en los que son nulos y falso en los que no son nulos. Y ahí lo tenemos en todas las columnas. Para verificar cuáles datos son nulos, por ejemplo, en México, yo le puedo decir verifica, bueno, primero df México para ver los datos de México, que tenemos ahí un montón de nota number porque no se había registrado, y aquí ya empiezan los registros, que son relativamente pocos. Y si queremos cambiarlos, podemos preguntarle, por ejemplo, en el archivo grande del data frame, que me diga cuántos datos nulos hay. Entonces hace la suma de los datos nulos y me dice que, por ejemplo, en el mundo hay 0 datos nulos, siempre hubo algún valor. En Afganistán 35, en Albania 48, etcétera, ¿no? Entonces podemos ir viendo cuántos datos nulos hay.